Hermanos y amigos, reciban un cálido saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos, bienvenidos sean a este estudio semanal. Del Maestro para los Maestros. Durante toda esta semana, estudiamos la lección que se tituló Compartir la misión de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por darnos la oportunidad de compartir una vez más el estudio de tu palabra a través del repaso general de la lección con nuestros hermanos y amigos que nos siguen en este tu canal, Emergencias Bíblicas. Mi Dios, acompáñanos y danos de tu sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderles un saludo a todos los hermanos del país hermano de Chile, a los hermanos del Perú, a la gran familia que tenemos en el país azteca, en México, a nuestros hermanos que nos siguen en los Estados Unidos, a quienes nos han reportado sintonía desde Suecia, en Estocolmo, desde Holanda, Alemania, Francia, Canadá, muchos países que a lo mejor yo no recuerdo en estos momentos. Y por supuesto, a mis hermanos y amigos colombianos. Muchísimas gracias porque ustedes han hecho posible que este canal siga adelante. Es un canal que tiene solo un propósito, y es compartir las buenas nuevas de salvación. Y como el título de la lección lo sugiere, hoy vamos a compartir la misión de Dios. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versículos 34 y 35, y dice de la siguiente forma en esta versión que voy a leer: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Que se amen, así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. El personaje central, el personaje redondo de la historia de esta semana es el patriarca Abraham. Desde que Dios lo llamó, Abraham tomó las cosas muy en serio. Desde el mismo comienzo, Abraham quiso que Dios lo utilizara para esta misión. Y creemos que durante esta semana nos hemos dado cuenta que la obra misional que Abraham inició no lo hizo pensando en un grupo étnico o en una población que le era afecta. La verdad es que la manera como Abraham se presenta delante de Dios para interceder por las ciudades de la llanura, las perversísimas ciudades de Sodoma y Gomorra, no tiene parangón. Es muy fácil para uno hablar con un amigo a quien uno aprecia. Es fácil hablar con un conocido, con un familiar, pero hablar e interceder en favor de personas de tan dudosa reputación, de tan extrañas conductas, tan lesivas conductas morales, no indica otra cosa que estamos frente a un hombre de quilates espirituales de gran envergadura. Entonces vamos a deleitarnos en mirar cómo fue que Abraham ejecutó la misión que Dios le entregó. Por cierto, es importante reseñar, es importante acotar en estos momentos que no siempre, hermano y amigo, nuestra misión consistirá en hablar de la palabra de Dios a otra persona. Nuestra misión no siempre será dar estudios bíblicos y tratar de llevar a los pies de Jesús a una persona. No siempre será esa la manera como llevemos a cabo la misión. En esta semana nos damos cuenta que una religión práctica también contribuye al cumplimiento de nuestra misión. Entonces, con base en esto vamos a entrar al estudio del primer tópico. El tópico que corresponde al día domingo 22 de octubre. Para los adventistas del séptimo día, el 22 de octubre siempre tiene un recuerdo importante dentro del ADN, dentro de la historia adventista. Hoy 22 de octubre, domingo 22 de octubre, el título fue El don
de la hospitalidad. Fíjense, vamos a tratar de recrear qué fue lo que pasó. Un día cualquiera, Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda. Hacía un calor adulto, un calor fenomenal. Consideramos que estaban entonces en época de verano, para que la Biblia describa de que Abraham se había sentado a la puerta para tomar un poco de aire fresco. No sabemos si estaba somnoliento, posiblemente el calor le genera a uno un poco de somnolencia. De todas maneras, los pensamientos de Abraham a lo mejor estaban girando en torno a las palabras que Dios le había dicho tocantes al hijo de la promesa. No sabemos exactamente en qué pensaba Abraham, pero lo que la Biblia sí dice es que de repente él alza la vista y observa allá en medio de lo que pudiese parecer un espejismo que generaba la arena candente del desierto, ve tres figuras humanas que se van acercando a él. Me imagino que se quita las gafas, se restriega un poco y trata de aguzar su visión para saber si efectivamente era una realidad o era un espejismo. Pero las tres figuras se van acercando. Abraham se levanta, se yergue un poquito y se levanta de su silla y comienza a caminar hacia donde se encontraban estas tres figuras. Su gran educación obtenida en las escuelas de Ur de los Caldeos le trajo el recuerdo de que la hospitalidad es uno de los dones, es una de las cualidades humanas que no se deben perder. Les dice entonces cuando ya está cerca, se inclina delante de ellos, no en un acto de adoración, sino en un acto de reverencia. Se inclina delante de ellos y les dice, permítanme que traiga un poco de agua. Oh, queridos, cuando tú vas en un camino bajo un ardiente sol, créeme que lo que tú menos esperas es que te den un versículo de la Biblia, que te lo digan. Eso tú no lo esperas. Y realmente Abraham, que era un hombre que tenía sentido común, se dio cuenta que la necesidad de estos peregrinos, de estos viajeros, en primer lugar no era comer, era beber agua, y eso lo suple. Les dice, permítanme que traiga un poco de agua para que se laven los pies. Ustedes saben lo delicioso que es cuando nosotros nos lavamos los pies en un día caluroso. Luego les dice, recuéstense debajo de un árbol. Ahora le está dando sombra. Mientras yo voy a prepararles un bocado de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. En otras palabras, ni crean ustedes que se van a ir así nomás. No, señor. Abraham era consciente de que esos pobres peregrinos estaban necesitados. Por supuesto que Abraham ignoraba completamente cuál era la naturaleza, la identificación de esos seres que él estaba dándole hospitalidad. Lejos estaba de la cabeza de Abraham, del pensamiento de Abraham, si quiere imaginarse que uno de esos tres era nada más y nada menos que la segunda persona de la deidad, el Hijo de Dios, antes de su encarnación. Fíjense que la escritora Elena de White, en el libro La Educación, ella comenta lo siguiente. Aparte de que tenían estos tres invitados, en la casa de Abraham había más de 1000 personas. Muchas de esas personas eran jefes de familia y muchas de ellas estaban recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían. Y aquí es donde se yergue la figura de Abraham. Y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Donde quiera él levantaba su tienda, él levantaba un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Nota tú que la vida de Abraham no fue una vida simplemente de un transhumante, de un nómada vigoroso. No, Abraham sabía que Dios lo había llamado a una misión. Él se dirigía a una tierra que él no conocía, pero mientras iba avanzando, iba dejando en cada lugar donde Dios le permitía asentar su campamento, un monumento de su fe y de su religiosidad, de su devoción hacia ese Dios a quien él servía.
Qué bueno sería que nosotros también tuviésemos esa misma actitud de Abraham. Tal vez no tengas que erigir un altar físico, pero sí puedes dejar en el ambiente de que aquí vive un verdadero hijo de Dios. ¿Te animas a hacerlo? Ya entrando en calorcito, vamos a estudiar el tema del lunes 23 de octubre. Este tema corresponde a ese día y su título fue, en el segundo tópico que vamos a estudiar, el amor de Abraham por los demás. Vamos a ver una segunda cualidad en la que Abraham se destaca, y era su amor por la gente, incluso por aquellos a quien él no conocía personalmente. Y esta es una gran lección para cada uno de nosotros, apreciados hermanos. Como les dije en la nota introductoria, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran pecadores. Voy a hacer un paréntesis para tratar de ilustrar esto de lo gran pecador, que eran los grandes pecadores, que eran los habitantes de Sodoma y Gomorra, con lo que ocurrió en los tiempos del apóstol Pablo. Pablo le escribe a una iglesia que vive, que reside, que se desarrolla en un puerto importante del Asia Menor, que era Corinto. Figúrense ustedes que a los corintios los tenían en tan pésima reputación que se podía decir, había gente mala, había gente perversa, había gente retemala, había gente malísima y habían corintios. Imaginaos, así era el concepto en el que tenían la mayoría de las ciudades cercanas de allí de Corinto, del Istmo de Corinto, a esa ciudad, a sus habitantes. Eran terribles. Y se inventó un verbo, y era corintianizar. Eso era lo peor. Bueno, cerrando el paréntesis, Abraham sabía que los habitantes de la llanura era gente mala, perversa en gran manera. Y sin embargo, cuando se enteró de los motivos que tenían estos tres viajeros, que era la destrucción ipso facto de esas ciudades de la llanura, Abraham no se cruzó de manos y dijo, hombre Señor, ¿sabes qué? A mí me han dicho que esa gente es mala. Estoy de acuerdo contigo, creo que hay que extirpar de una vez por todas ese cáncer pestilente, putrefacto de esa gente. ¿Tienes mi voto, Señor? No. En vez de esto, con gran humildad y reverencia, Abraham comienza a interceder delante de Dios por esa gente. Aquí se nota, hermanos míos, un genuino amor por el prójimo. Viene Abraham y le dice, Señor, yo creo que, ¿por qué los vas a destruir? Vamos a hacer una idea. Dios mío, ¿y qué tal que en ese lugar haya gente que sí tenga intenciones, pero que todavía no ha entregado su corazón a Dios? Y comenzó la intercesión. Dice, ¿quién sabe, Señor, si por casualidad hay alguien allí? ¿Destruirás tú al justo con el impío? Lejos esté de ti hacer esto, nunca tal. Nunca hagas tú semejante cosa, le dice Abraham. ¿Saben qué es llamativo este diálogo? Es un diálogo de amigos, es un diálogo de alguien que conoce a Dios y le puede decir de frente, Dios mío, mira, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y entonces Abraham establece como una especie de plataforma sobre la cual él va a argumentar lo que viene a continuación. Por supuesto que Dios sabía lo que Abraham iba a decir y a Dios le complació esa actitud. ¿Saben? Cuando nosotros actuamos así en favor de otras personas que son malas, entramos en sintonía con el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia adventista, no a los cristianos, al mundo entero. Y dentro de este mundo, que pudiésemos representar aquí como esa bolita de basquetbol que está aquí en esta decoración, están ladrones, prostitutas, impíos, atracadores, asesinos, hay de todo allí. A ese mundo amó Dios. Entonces, cuando nosotros intercedemos en oración por aquellas personas que en verdad tienen una conducta deplorable, nos parecemos a Dios, porque Dios amó al mundo sin esperar nada a cambio. Al final, Abraham siguió su intercesión y basó su petición
en lo que él personalmente sabía del amor de Dios por los seres humanos. Él lo conocía. Por eso, qué importante es que nosotros pongamos en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El conocer a Dios no es un conocimiento de oídos, es un conocimiento personalizado, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento diario. Te animo para que comprendas a Dios y comiences a conocerlo, porque Él se revela aquí en las Sagradas Escrituras. El tercer tópico, que corresponde al día martes 24 de octubre, se titula El espíritu de oración de Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 23. La Biblia dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 18 y el versículo 23, ¿qué nos dice? Nos dice así. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y comienza la intercesión, comienza la negociación. Evidentemente, Abraham era un negociante y podía tener la certeza de que podía negociar con Dios porque ya lo conocía. Querido, cuando nosotros conocemos a Dios, podemos entender que Dios es hasta cierto sentido predecible. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, eso significa que Él es inmutable. Y si Él es inmutable, yo puedo predecir cómo va Él a actuar frente a ciertas situaciones, porque Él no tiene el corazón del saltimbanquis que tenemos los seres humanos. Entonces, para yo poder conocer a Dios, yo tengo que acercarme a Él, yo tengo que hablar con Él, tengo que beber de la fuente de su palabra, yo tengo que tener una relación estrecha con Él, así como tú tienes una relación estrecha con tu esposa, con tu esposo, a quien dices conocer mejor que cualquier otra persona. Bueno, ese conocimiento lo genera, es la relación constante con esa persona. En el caso con Dios es análogo. Abraham conocía perfectamente a Dios. Y aunque no lo conocía a plenitud, porque a Dios no lo podemos conocer a plenitud, sabía qué podía esperar él de Dios. La actitud de Abraham era una actitud de oración. Esa intercesión, aunque era un diálogo, acuérdate que la oración es justamente eso. Orar es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Entonces, en ese diálogo que Abraham sostenía con Dios, estaba orando. No necesariamente para orar tenemos que juntar las manos, no nos tenemos que arrodillar, no tenemos que cerrar los ojos o levantar las manos. En un diálogo normal con Dios, yo puedo estar orando. Eso hizo Abraham. Pero fíjate tú que Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. Él amaba a esos habitantes de Sodoma y Gomorra. Él había ayudado a liberar a los reyes de Sodoma y Gomorra. Ustedes recuerdan que él peleó en esa coalición. Bueno, hoy vamos a encontrar a ese mismo hombre que combatió en favor de esa gente de la llanura. Lo encontramos ahora intercediendo en favor de ellos. A mí me gusta la declaración que da Elena de White en Patriarcas y Profetas, en la página 135. Ella escribe, bajo la inspiración de Dios, el amor por las almas, a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham. Para ninguno de nosotros que tenemos un poquito de acercamiento a los noticieros, es desconocido el trágico desarrollo de la guerra que se está librando entre Israel y ese grupo llamado Hamas. ¿Cuántos muertos no hay allí? Es triste, es indescriptible el horror que se vive en esa guerra. ¿Cuántas personas habrán descendido a la tumba sin haber conocido ni siquiera una sola palabra de aliento? Pero en su misericordia, Dios permitirá, mi hermano querido, de que esa guerra se detenga. ¿Saben por qué? Porque todavía no es el momento de que las fuerzas, los cuatro vientos sean soltados para que las escenas de guerra, de destrucción que se verán en esta tierra en los días finales de la historia de esta humanidad, se desaten completamente. Por lo pronto, oremos
por nuestros hermanos adventistas que están allá, por nuestros hermanos cristianos de distintas denominaciones, por los musulmanes, por los judíos que están muriendo. No sabemos, hermanos, cuándo se detendrá esa guerra, pero sí podemos interceder delante de nuestro Dios. Entonces, queridos, nuestra misión no podrá ser exitosa si nosotros no oramos. Orad sin cesar. Y en la medida en que oremos, avancemos también con fe. Después de reunirnos con alguien a quien nosotros queremos darle un estudio bíblico, después de dar un sermón, nosotros debemos orar por esas personas. No dejemos de orar. El sábado pasado tuve la oportunidad de escuchar un pastor que hablaba acerca de la oración por los hijos. Me pareció tan bonito ese sermón. Me pareció muy conmovedor, porque francamente los padres somos los que más oramos por nuestros hijos. Y esas oraciones se duplican, se centuplican si tenemos un hijo que se ha apartado de los caminos de Dios. Hoy no podemos bajar la guardia. Continuemos orando los unos por los otros y sobre todo por esas personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. La semana pasada dejamos la pregunta para que ustedes participaran, para que se animen dejando sus comentarios. A ver, estoy viendo que se sienten así como todavía cohibidos. Expongan sus ideas. La pregunta era, ¿a qué país irías tú como misionero? ¿A qué país te gustaría ir? Sin duda que todos pensamos en desarrollar ese espíritu misionero, posiblemente predicándole a una tribu de bosquimanos o a un lugar bastante remoto donde el evangelio nunca haya llegado. Eso es bueno. Y creo que si fuese la voluntad de Dios, Él te puede tocar tu corazón y te puede enviar, por supuesto, si tú así lo deseas, a un lugar donde todavía no se hayan conocido las buenas nuevas de salvación. Pero mientras tanto, cumplamos nuestra misión en el lugar donde nosotros vivimos, donde residimos. Ese es el primer de los primeros lugares que tenemos que evangelizar. Continúa con nosotros. Ya dentro de poco voy a exponer otra pregunta que contribuya para que ustedes pierdan el temor y familiaricemos, socialicemos esta pregunta. El cuarto tópico, que corresponde al día miércoles 25 de octubre, llevó como título La misión de Abraham. Ya estamos entrando en un terreno muy bueno. Vamos a darnos cuenta que aquí el autor o los autores de nuestra lección van a presentar un contraste entre Lot y Abraham. Acuérdense, queridos, si están leyendo la Biblia, que Lot era sobrino de Abraham. Llama la atención que cuando los dos ángeles van dirigiéndose hacia Sodoma, entran a la ciudad, no entran a la ciudad, Lot está sentado a la puerta. Esa figura de un hombre sentado a la puerta en el antiguo cercano oriente sugiere de que era un hombre importante. Tal vez traigo a colación lo que ocurrió con Boaz. Cuando iba a casarse con Ruth, él expuso su situación a los ancianos de la ciudad y se sentaban a la puerta. Bueno, encontramos aquí que este Lot, al estar sentado a la puerta de Sodoma, significa de que este era un personaje importante en la ciudad. ¿Cuál era la responsabilidad que tenía Lot? No lo sabemos. ¿Cuál era el cargo? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al sentarse a la puerta, él estaba exponiendo el privilegio que tenían los funcionarios, los jueces y los reyes, conforme a algunos pasajes que la Biblia nos indica. Ahora bien, en el libro de Génesis, en el capítulo 19, vamos a encontrar un paralelo. Por ejemplo, tanto Abraham como Lot se sentaban en una puerta. Abraham a la entrada de su tienda, Lot a la entrada de la ciudad. Tanto Abraham como Lot invitaron a esos extraños a descansar en sus respectivas viviendas, en sus moradas. Tanto Abraham como Lot prepararon alimento para sus invitados. Y otro detallito interesante es que los dos, tanto Abraham como Lot, tenían grandes defectos, pero a pesar de sus defectos, Lot tenía características buenas y, por supuesto, Abraham también tenía buenas características. Ahora,
Dios hace llover fuego del cielo. No sabemos cuántas personas vivían en Sodoma y Gomorra. Ese número no lo sabemos. El censo, la Biblia no nos lo da, pero es posible que eran miles de personas. ¿Sabes tú que de esas miles de personas, solo 4 decidieron aceptar la invitación? Y de los 4, que estamos hablando de Lot y su esposa y sus 2 hijas, de esos 4, la esposa de Lot se perdió y solo 3 salvaron sus almas. Y de esos 3, 2, las hijas de Lot, tuvieron una práctica terrible que habían aprendido en su estancia allá en Sodoma y Gomorra. Y en última instancia parece que el único que se salvó fue Lot. Hombre justo, pero sufrió bastante por haber tomado una mala decisión. Si yo comparo las ciudades de Sodoma y Gomorra con la población antediluviana, no sabemos exactamente cuántos habitantes había en el mundo antes del diluvio. Estudios poblacionales estudios demográficos dicen que probablemente habían unos 200 millones de personas. No me pidan ahora la fuente, pero esos autores dicen que posiblemente 200 millones de personas poblaban la tierra antes del diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron? 8, no más 8. Esto nos dice a nosotros claramente, queridos, que la misión de nosotros es predicar, pero las personas que oyen nuestra predicación tienen libre albedrío y ellas deciden o no aceptar a Jesús. No debemos declinar. Nuestra tarea consiste en invitar al mayor número de personas posible, pero solamente la persona toma la decisión en última instancia. La salvación depende de tu decisión. La pregunta para que participemos en esta semana es: ¿has tenido experiencias de hospitalidad? ¿Puedes compartir alguna de esas experiencias negativas o positivas? Ojalá y fuesen todas positivas. Entonces, la pregunta es: ¿has tenido experiencias de hospitalidad en tu vida? Entramos al último tópico, que corresponde al día jueves 26 de octubre y se tituló Sumisión a la voluntad de Dios. Hermanos, una de las cosas que al ser humano más le cuesta es someterse a la voluntad de Dios. A veces nosotros le estamos rogando a Dios, le estamos pidiendo a Él que nos muestre qué debemos hacer en algún aspecto de la vida. Pero fíjense que hay muchos aspectos de la voluntad revelada de Dios que se encuentran en la Biblia. Yo no debo pedirle a Dios que me muestre qué debo hacer si ya Él dejó manifiesto aquí en la Biblia lo que yo debo hacer tocante o relacionado a ese tema al que le estoy pidiendo su orientación. Y una de las principales cualidades que se desprenden de la naturaleza del ser de Abraham era que era sumiso a la voluntad de Dios. Veamos los 3 momentos donde se presenta la sumisión de Abraham a la voluntad de Dios. El primer momento fue su llamado. Cuando él recibe el llamado, estando él en Ur de los Caldeos, perfectamente él hubiese podido racionalizar y haber dicho: esta voz no me parece que sea de Dios, porque ¿por qué me va a dejar Dios en una situación difícil? Yo no creo. A mí me parece que ese puede ser la voz de Satanás, que quiere desestabilizar mi hogar. Abraham no puso en tela de juicio ni en tela de duda la voz de Dios porque ya la conocía. ¿A algunos de ustedes puede decir que conoce perfectamente la voz de alguno de sus hijos? ¿O de un amigo que puede decir a la distancia, cuando la oigo, yo sé que esa es la voz de X persona? Abraham conocía e identificaba perfectamente la voz de Dios. Así que cuando esa voz le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, cuando él oyó esa voz que procedía del cielo, su primera reacción fue obedecer. Eso fue su primera reacción. No tuvo ninguna otra opción, así que aceptó de buen gusto la invitación que Dios le hizo y sometió su voluntad a la voluntad de Dios y abandonó la casa de su padre
y el país de su nacimiento. La segunda vez donde encontramos la sumisión de Abraham fue cuando surgió una disputa entre los pastores de su sobrino Lot y sus propios pastores. Abraham no iba a permitir que hubiese pelea o por lo menos o llegase al extremo del derramamiento de sangre entre su propia familia. No, no iba a permitir eso. Llamó a su sobrino Lot, quien no tenía ni arte ni parte en el pacto y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Sin embargo, el altruismo con el que Abraham procede es encomiable. Le dice a su sobrino: mira, hijo, mi querido Lot, mira la tierra que está delante de nosotros. Mira, escoge tú, hijo, escoge mi hijo. Si tú coges la tierra que está a mano derecha, si escoges la tierra que está a mano derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú tomas la decisión de tomar la tierra que está a mano izquierda, yo me voy a la derecha, pero no debemos pelear. Lot se engolosinó con las ciudades de la llanura y pensando que era más vivo que su tío, le dijo: tío, yo me quedo con esas ciudades, me voy para allá. Ese es mi lugar. Abraham nada dijo. Posiblemente él sí pensó: este muchacho está tomando una mala decisión, pero hay que respetar las decisiones de las personas. Y aquí hay una lección práctica. Muchas veces nosotros como padres nos toca respetar las decisiones de nuestros hijos por muy equivocadas que éstas sean. Acuérdense, nosotros, padres o hijos, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado tú? Y en el transcurso de la vida, Dios ha tenido que intervenir para arreglar tu mala decisión. Algo parecido le ocurrió a Lot. Pero Abraham fue sumiso. Ok, si tú te vas para allá, yo me voy hacia acá. A pesar de que a él Dios le había hecho las promesas. Toda esa tierra que Lot veía, en última instancia le perteneció a Abraham. Y la tercera vez donde Abraham muestra su sumisión a Dios es en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le reveló a Abraham la suerte que tendrían estas dos ciudades, él, lleno de amor, trató de salvarlas. Intercedió por ellas. Ninguno de esos habitantes sabía lo que estaba ocurriendo posiblemente allá arriba en una de las montañas desde las que se divisaba las impías ciudades de Sodoma y Gomorra. Algo parecido puede ocurrir en el tiempo actual. Hay algunas personas que ignoran que tú estás orando por ellas. Yo me siento agradecido y muy protegido cuando sé que ustedes oran por mí. Le doy gracias a mi madre, le doy gracias a mi familia, le doy gracias a mis amigos que oran por este servidor. Yo reciproco también esto. Oro por muchos de ustedes que a lo mejor no saben que lo estamos haciendo. Pero Dios desea que nosotros seamos sumisos a su voluntad. Apreciados hermanos, nosotros tenemos diversos desafíos en este cumplimiento de la misión, pero el Dios que nos comisionó no nos abandonará. Sigamos influctuantes, sigamos firmes, con la mano puesta en el arado. No miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. Como dice el apóstol, puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la misión que Él nos encomendó. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que estamos entrando en lecciones muy agradables, muy enriquecedoras espiritualmente. Me siento muy complacido de poder compartir con ustedes estos espacios, tanto de reflexión como de oración. Que la bendición del cielo esté sobre cada uno de ustedes y hoy les digo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Del maestro para los maestros.